Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos y permitirnos compartir con ustedes este ratito de la noche como de costumbre por más de 25 años de manera continua en el aire. Formalmente, las buenas noches a nuestro compañero don Benito Cruz y Valdés. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Como siempre, después de este fin de semana, algunas informaciones, aunque unas tumban otras, pero vamos a tratar de mencionar algunas, las más importantes durante el fin de semana, que aún todavía nos mantenemos con lo de Senasa. Pero hoy es el Día Mundial del Otaku. ¿Qué es? Oiga lo que es. ¿Qué es eso? Un otaku es una persona con una afición obsesiva y profunda por la cultura popular japonesa, especialmente el anime, o sea, lo que tiene que ver con los muñequitos de animación, los cómics, entiendo que los juegos, que los videojuegos, el cosplay, no sé lo que es eso. Aunque el término puede aplicarse a cualquier interés absorbente. Eso es el otaku, y esto dice que hoy es el Día Mundial del Otaku. Y hay un día mundial de eso, Benito. Hay un día y usted mundial. perdió tiempo con eso. No, a mí me dio una curiosidad y me puse a buscar a ver si había otro día más importante. No, y no encontré Señores, un poquito nada. de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, sin lugar a dudas que el caso Senasa es el de mayor atención a partir de la medida de coerción que dictó ayer el juez que conoció la solicitud. El juez, lo tengo por aquí anotado, Rigoberto Sena. Vamos a partir de ahí. Oigan lo que dijo el juez del 8º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena. Primero declaró complejo el proceso judicial que se sigue a los presuntos imputados en el caso de corrupción, fraude y lavado de activos de Senasa. Y en su sentencia habla sobre la magnitud y gravedad de los hechos investigados, asegurando que drenar instituciones del Estado es traicionar al pueblo dominicano. En las motivaciones, el juez dice que el artículo 377, numeral 2 del Código Procesal Penal permite ampliar los plazos de investigación hasta 18 meses cuando concurren los presupuestos legales como la pluralidad de hechos, elevado número de imputados y características de delincuencia organizada, como es el caso del Senasa. Esto indica, dice el juez en su motivación, que procesos de estas características trastornan profundamente el ordenamiento jurídico de la sociedad y el interés colectivo y particular. También dice que en casos complejos no siempre desaparecen los peligros procesales, como el riesgo de fuga, la obstrucción de pruebas o el impacto social de los hechos. En la motivación calificó el expediente como tétrico, sombrío, escandaloso, extremadamente grave, cruel al extremo de frenesí y de holocausto colectivo, al tratarse de una presunta estructura criminal
que habría afectado una institución clave para la salud de 7.5 millones de dominicanos, especialmente a la población más vulnerable. También dijo que la investigación preliminar del Ministerio Público es seria, profunda y detallada, destacando un voluminoso arsenal probatorio que incluye 51 testimonios, 3 peritajes, 135 pruebas documentales, 3 pruebas audiovisuales, 46 materiales, 66 procesales, varias de ellas provenientes de actores que habrían participado directamente en la comisión del acto delictivo. Y también, finalmente, que las evidencias presentadas apuntan a la existencia de una red de corrupción organizada que habría operado mediante el cobro de sobornos, manipulación de estados financieros, sabotaje de sistemas tecnológicos antifraudes, adjudicación irregular de contratos y presunto lavados de activo con un impacto económico que superaría los 15.000 millones de pesos en reservas técnicas. Básicamente esa fue la motivación de la decisión del juez Rigoberto Sena para dictar las medidas de coerción, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, que de acuerdo al Código Procesal Penal es el único que puede solicitar medida de coerción. ¿Por qué digo ojo? Porque ha habido reacciones contrarias a la decisión del juez de enviar a prisión domiciliaria con impedimento de salida y en 2 casos con garantía económica a 3 de los 10 imputados. Porque el reclamo era que todos fueran a prisión, que no vinieran con el tema de los acuerdos. Otra cosa que en la sentencia está motivada es que no hay acuerdo presentado todavía por el Ministerio Público. No, supuestamente no se han presentado acuerdos, dice el juez. La indignación viene por la magnitud del caso, Benito y amables amigos. La manifestación que se dio ayer frente al Palacio de Justicia, aunque hay que verla desde 2 puntos de vista, porque primero la justicia no debe ser objeto de presión mediática, 1. Pero segundo, viéndolo desde lo que ha estado ocurriendo con los casos de corrupción mayor, la población está harta, hastiada, harta con J, de que se lleguen a acuerdos con bandidos, asesinos, ladrones del erario, y eso fue una muestra de que la gente no quiere acuerdos. La gente quiere que paguen y que paguen, devuelvan cabezas. Devuelvan lo robado y vayan presos. Sí. Eso es lo que la gente está reclamando. No podemos hacer fiesta tampoco cuando se habla de que la sentencia fue por una presión mediática. La sentencia fue porque hubo sustentación suficiente por parte de la investigación del Ministerio Público para que el juez acogiera prácticamente en todas sus partes la solicitud de las medidas de coerción para todos los imputados. ¿Por qué decía ojo cuando señalaba el tema de la variación de la medida de coerción de prisión preventiva para 7 y prisión domiciliaria para 3? Y reitero, según el Código Procesal Penal, el Ministerio Público es el único que puede solicitar medidas de coerción. O sea, el juez no podía variar la solicitud de prisión domiciliaria por prisión preventiva cuando el Ministerio Público lo había estado solicitando en ese tenor, porque en principio el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión para todos los imputados. Luego le solicitó al juez que para estos 3 imputados que tenemos aquí, la señora Cintia Acosta Ascensión, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Rit Estrella, por su colaboración y su disposición para con el Ministerio Público de dar informaciones sobre el caso, que variara a esos 3 la prisión
preventiva por una prisión domiciliaria y por una garantía económica con impedimento de salida. Los otros 7, además del señor Santiago Jacín, que van, en vez de Najayo Hombre, como dijo el juez, van a Las Parras. Gustavo Mesina. Son Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spickler Mateo. Y estos van a prisión de Las Parras. En el caso de la imputada Ana Ledesma deberá cumplir la medida de coerción en Najayo Mujeres. Bien, vamos entonces al tema de lo social. Miren, señores, evidentemente que ahí falta gente. Ahí falta gente. Mucho. Y voy a dar un dato que nadie lo ha querido dar. Porque esta fue la solicitud de medida de coerción, pero en las motivaciones de la solicitud de medida de coerción hay varios personajes que no están ahí con solicitud de medida de coerción. Y les voy a decir en breve de un personaje que no está ahí, pero es un personaje clave de la estructura criminal que estaba operando en Senasa. ¿Por qué hablo de que vamos al tema social? Miren, la Sociedad Dominicana de Oncología Sí. trata el tema justamente social cuando habla de las consecuencias que trajo esta mafia en Senasa. Y oigan lo que dice la Sociedad Dominicana de Oncología con relación a este caso y sus consecuencias. La corrupción en la ARS Senasa y la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao provocaron la muerte de pacientes y el deterioro de la salud de muchos otros por falta de medicamentos y desvío de prescripciones médicas. En este comunicado, la Sociedad Oncológica dice que este año brilló por la ausencia de la entrega de medicamentos de alto costo y la pésima gestión de los mismos, con inventarios enteros vencidos que no llegaron a manos de los pacientes. Asegura en el comunicado que el tiempo nos ha dado la razón al señalar que numerosos pacientes esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por su salud y sus derechos. Habla de la frecuencia con que se desviaban las prescripciones médicas hacia empresas favorecidas, mientras las autoridades solo se limitaban a desmentir las denuncias sin asumir la responsabilidad de auditar el programa destinado a enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, que maneja fondos millonarios del erario nacional. También en el comunicado afirma que quienes hoy están siendo procesados por corrupción se dieron a la tarea de dirigir las indicaciones médicas a las farmacéuticas y centros que sí pagaban las cuantiosas sumas exigidas para poder ser parte de los suplidores de Senasa. Y critica que las autoridades llamadas a investigar dejaron de hacer su trabajo de desmentir lo que se denunciaba con evidencias contundentes, mientras estas prácticas seguían ocurriendo y afectando la salud del dominicano y el bolsillo y la salud de los pacientes. También en ese comunicado aborda la crisis del oncológico, que dice la Sociedad Dominicana de Oncología que esto, unido a lo de Senasa, fue un año crítico para pacientes enfermos de cáncer y otras enfermedades de alto costo. O sea, Benito, no estamos hablando de que sobrevaluaron un puente o sobrevaluaron una carretera
o sobrevaluaron una mercancía que le vendieron al Estado. Estamos hablando del impacto que esa mafia, esos asesinos, produjeron en personas que perdieron hasta la vida y otros que agravaron su estado por esa mafia que se conoció desde hace varios días y que le dictaron medidas de coerción en el día de ayer. A estos 3 imputados que le variaron la medida de coerción y la llevaron a prisión preventiva, el caso más latente es el caso del empresario Eduardo Rid Estrella. Debieron todos ir a Las Parras o a Najayo. ¿Ustedes saben por qué? Porque una de las argumentaciones que dio este señor Eduardo Rid Estrella era que él había sido obligado a pagar el soborno y confesó que había entregado al doctor Hassin 1.000 millones de pesos. Señores, ustedes saben lo que son 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos en sobornos durante 4 años y pico. Y a usted lo obligaron a pagar. ¿Y quién obliga a pagar soborno? Usted pudo haberlo rechazado. Es más, voy más lejos. Por la posición social de esa persona y la credibilidad que pudo obtener en un momento antes de que se supiera de esta maquinaria horrorosa, y por la tradición empresarial de su familia y del grupo que usted pertenece, usted tenía acceso al presidente de la República. Usted tenía facilidad de llegarle al presidente de la República. Porque si de algo se le puede señalar al presidente Luis Abinader es de su accesibilidad. Cualquiera le llega al presidente de la República, hasta los foques le llega. Digo, con saludo para Matías. Cualquiera le llega. Y usted con esa posición y tradición de empresario y lo que usted tiene, el grupo de la familia suyo que tenía bien ganada el prestigio, usted fácilmente podía hablar con el presidente. Y si usted hubiese ido donde el presidente y le dice, presidente, sí, miren, me están cobrando el 30% de lo que yo le puedo facturar a Senasa, o a los 2 meses usted lleva la prueba, presidente, mire, yo he tenido que entregar estos millones de pesos para que me sigan dando los contratos de Senasa. Yo estoy seguro que este caso no hubiese llegado a donde llegó. Porque no iba a ser un Juan de los Palotes. Y aún siendo un Juan de los Palotes, que fuera donde el presidente a mostrarle, a darle pruebas de que se estaba generando esa situación en Senasa, lo más probable es que el presidente le prestara atención e investigara a profundidad. Y lo tratara hasta como un héroe, porque la verdad que, óigame, estamos hablando de una traición. Eso es una traición al país, a la salud. Entonces, porque estaba jugando con muertes, muchas muertes. Entonces usted me está diciendo que a usted lo obligaron a pagar soborno. Mire, coño, usted recibió contratos de 7.000 millones de pesos de su empresa, de sus empresas. Y usted pagó 1.000 millones de pesos para que esos contratos se le llegaran. Y durante tanto tiempo, y viene a entonces usted en 4 años ni siquiera le remordió la conciencia sabiendo de ese entramado mafioso, cuando usted pudo haberlo parado. No tiene justificación. O sea, por eso es que esta prisión preventiva, prisión domiciliaria, es irritante. Evidentemente que esto forma parte de la colaboración que él ha tenido con el Ministerio Público, igual que las demás imputadas, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cintia Costa. Entonces usted está hablando de que me obligaron. Mira, está un dolor aquí, de verdad. Como dice la gente, se me metió un aire aquí. Y más con lo que se dice, Atahualpa, que se le dijo que si no haces esto, en el caso de una de las mujeres, si no haces esto, le vamos a parar el medicamento para las personas. Pero óigame. Entonces, óigame, con más razón para usted acercarse. Entonces, usted no, o sea, pero señor,
La familia de él también tiene emparentamiento con el expresidente Hipólito Mejía. Los sobrinos o nietos son familias del presidente Hipólito Mejía. ¿Usted cree que si usted hubiese querido, va hasta donde, si no podía llegar donde el presidente o no quería llegar, podía haberlo comentado o denunciado con Hipólito Mejía también? Sí. Pero olvídese de Hipólito, vámonos al presidente. Usted tenía acceso al presidente. Sí. Usted no tiene ninguna excusa. Este cantaleteo y esta colaboración con el Ministerio Público, después de 5 años, viene, ustedes saben por qué. Porque hay un personaje que no está ahí en los encartados con medidas de coerción. Ese personaje que ni siquiera la foto ha sido muy dada a conocer, se llama José Pablo Ortiz Giraldes. Ese que ustedes están viendo en pantalla, alias el Gordo. Es el famoso Gordo. Ese personaje, que les voy a decir quién es, era la mano derecha y quien había sido designado por el doctor Santiago Jacín para que negociara todos los contratos con los suplidores de SENASA y para que recogiera el dinero del soborno o de la contribución, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Eufemísticamente, que recibiera el dinero y le entregaba el dinero a Santiago Jacín en un 90% y él se quedaba, de acuerdo al Ministerio Público, con un 10%. Dice el Ministerio Público, que fue lo que yo leí la semana pasada, porque la gente no presta atención, este está en la solicitud de medida de coerción que sometió el Ministerio Público, pero no le solicitaron medida de coerción a él. O sea, él está dentro de los delatores, de los colaboradores del Ministerio Público. De acuerdo al Ministerio Público, este señor tenía una relación muy cercana con el doctor Santiago Jacín, amigos de Santiago Jacín durante más de 30 años, Benito. Y en el escrito del Ministerio Público dice que fue designado por Jacín como intermediario exclusivo para recibir y gestionar sobornos que pagaban empresas contratistas con contratos de SENASA. El Ministerio Público señala que él recibía grandes sumas de dinero y luego entregaba la mayoría, aproximadamente el 90% a Jacín, reteniendo la otra parte como una comisión. Pero este señor, José Pablo Ortiz Giraldes, adivinen qué, él fue también de los señalados por el propio Ministerio Público en el caso Calamar. Y adivinen qué, quedó fuera del caso Calamar porque él fue de los que pactó con el Ministerio Público. Y él era, según el Ministerio Público en el caso Calamar, parte de los que recogían el dinero de las bancas de apuestas y casino, de esa estructura donde estaba imputado Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Y en aquel caso lo dejaron fuera porque él colaboró con el Ministerio Público. Entonces, cuando este caso explota, que él está bailando también como figura principal de recoger el dinero y llevárselo, cambiarlo en dólares y llevárselo a Jacín, no estoy inventando, eso lo dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dijo, pero velo aquí, el del Calamar otra vez. Por eso es que el doctor Valerio, que es el abogado de Jacín, dice que ese testigo se iba a ver en los tribunales porque ya había sido perdonado 2 veces en casos de corrupción. Entonces, ese no está en la medida de coerción. No está. Ni está tampoco Guilamo, tampoco está, que mostró colaboración. O sea, falta gente, pero por, como dice el mundo, por pipá.
No nos podemos conformar con esto. Hay más de 100 médicos que también fueron parte de la estructura. Clínicas, hospitales, directores y subdirectores de hospitales. Había un médico, si había uno, debe haber habido otros. Sí, claro. Que supuestamente estaba recibiendo 100,000 pesos mensuales para que reportara todos los días que había consultado a 15 pacientes. Sin hacer las consultas y sin nada, nada más para que llenara el reporte de que había atendido a 15 pacientes todos los días. Y operaciones también, y hay pruebas de operaciones que supuestamente se realizaron. Y ese iba y le recibía 100,000 pesos mensuales, sin más ni más. Procedimientos que no se dieron, medicamentos que no se entregaron. Pero se pagaron. Todo, se pagaron todo. Pero aún hay más de todo esto, de estos hijos de su madre. Ustedes saben la otra palabra que yo quiero decir, ¿verdad? O sea, esa manifestación de ayer no debe pararse, porque no están ahí todos. Pero vamos a publicidad un momentito. Bueno. Sí, no, este caso lo vamos a desglosar, porque hay detalles que ustedes o no recuerdan o no conocen. Así que por favor, quédese con nosotros.